día de hoy tenemos al compañero a Martín Guerra, él es analista, es catedrático también, y con él vamos a analizar el contexto actual. Aló Martín, ¿nos escuchas? Muy buenas tardes, Betty. Un saludo a Armagedón, los escucho claramente. Qué bien, Martín. Martín, eh, estamos viviendo en el Perú una situación muy crítica por supuesto, requiere un análisis muy profundo de las causas que provocaron esta coyuntura actual que estamos viviendo. ¿Qué podrías decir con respecto a esto, Martín? Bueno, yo caracterizo la situación política actual del país como una dictadura que no se inicia como algunos analistas quieren señalar con las primeras muertes lamentables de nuestros compatriotas, que ya pasan la veintena, sino que se inicia con el golpe de Estado que se oficializa entre el Congreso y la actual presidenta ilegítima Dina Boluarte el 7 de diciembre. Golpe que se fue organizando desde antes que el presidente Pedro Castillo juramentara el 28 de julio del 2021. Entonces, ese fue un golpe de 1 año y 5 meses que se fue preparando a través de boicots, secuestros políticos, mociones de vacancia, de suspensión, y así hemos llegado a esta situación actual en donde durante 17 meses no murió ningún peruano por protesta social, pero en menos de una semana han llegado las muertes a casi una veintena y ya superó a estas alturas la cifra. Sí, porque estamos hablando ya aproximadamente de unas 28 personas oficialmente, porque se teme que sea una cifra superior. Martín, hay informaciones y hay fotos que evidencian la participación y la injerencia de la Embajada norteamericana en este golpe de Estado, ¿no?, perpetrado desde el Congreso contra el presidente Pedro Castillo. ¿Qué opinas con respecto a esto? Bueno, es muy importante señalarlo porque se vive en nuestra América, en Sudamérica principalmente, pero también en México, en el Caribe, en Honduras, Nicaragua, siempre Cuba, ¿no? Se vive un giro muy interesante a la integración hacia la izquierda en Latinoamérica, algo que, digamos, se ha intentado muchas veces en la década del 60, en la década del 70, luego a finales del siglo XX, inicios del XXI, pero ahora vemos que se está concretando un espacio político bastante grande, ¿no? Tenemos países progresistas con sus diversidades, como Chile, Argentina, México, Honduras, Nicaragua. Podemos hablar también del triunfo de Lula en Brasil, Colombia, México, obviamente, y de pronto el Perú arriba a esa transformación tal vez medianamente, no muy profundamente, pero no le permitieron ningún cambio al presidente Castillo, todo se bloqueó. Y entonces es importante para el Departamento de Estado norteamericano y para la Embajada de Estados Unidos en el Perú generar un escenario de conflicto, porque si pierden el Perú, es decir, si en el Perú se logra hacer un programa de transformación verdadera social, eso permitiría la integración de todo el continente, como nunca antes se había visto. El Perú no es cualquier país, y esto no es un discurso chauvinista. Aquí quedó el centro neurálgico de las sociedades prehispánicas, aquí quedó uno de los virreinatos más importantes. Y aquí se luchó la última batalla por la independencia, la primera independencia de nuestra América en Ayacucho. Entonces, tener el Perú, políticamente hablando, significa tener, además de ingentes cantidades de recursos, tener una posición geopolítica fundamental para el dominio de la región y de los recursos, ¿no? Entonces yo creo que sí, definitivamente, además de por el análisis que estamos diciendo, por las fotografías y las demostraciones públicas de la misma embajadora y sus comentarios al respecto. Sí ha habido mano de la inteligencia norteamericana y creo que la hay en cuanto a tácticas de represión, de control social, etc. Claro, por supuesto, porque si nosotros analizamos, hay otro documento que muestra, o otra evidencia fotográfica que muestra al exministro de Defensa de Pedro Castillo, Gustavo Bobbio, reunido un día antes con la embajadora norteamericana. Claro. ¿No? ¿Qué cosa tenían que hacer? ¿Qué tenían que hablar Exacto, ellos? exacto. Entonces, cuando estamos hablando de un antes, de un durante y un después, en estos momentos vemos claramente que la señora Dina Boluarte, a la que le están llamando Dina Balarte por las balas que nos están metiendo a la población en la represión, está en concordancia con
el grupo de derecha y ultraderecha del Congreso, el Ministerio Público, las altas jerarquías eclesiásticas, el mismo Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y, por supuesto, los medios únicos de comunicación. Con respecto a esto, ¿cómo podríamos categorizar este tipo de gobierno que se está implementando en nuestro país? Fíjate, es muy importante lo que dices, porque mientras se da esa dinámica por un lado, por otro lado, gobiernos regionales se manifiestan en contra de la presidenta ilegítima, alcaldes se manifiestan en contra, regidores se manifiestan en contra, pero también hay trabajadores del Estado, como por ejemplo médicos, enfermeras, que tienen cierto control del Estado, un parcial muy pequeño, pero que se manifiestan en contra de lo que está ocurriendo. Es decir, si bien es cierto, los grandes poderes están a favor del golpe, muchos poderes intermedios, más pequeños, radios de provincia, televisoras de provincia, no están con el golpe. Entonces ellos están viendo en estos momentos que el poder real, es decir, los que dirigen o están relacionados con temas concretos de la población más sencilla, más humilde, se han manifestado en contra. Y lo único que le queda al gobierno golpista son las Fuerzas Armadas y la policía, y las Fuerzas Armadas y la policía también están integradas por pueblo. Ha habido casos que se denunció en Apurímac muy tristes, de soldados que eran enviados a masacrar a las comunidades donde estaban sus propios hermanos, sus propios padres, ¿no? Y obviamente esto lo hacían solamente por las órdenes que les dan. Estamos segurísimos que ellos no tenían ningún placer ni gozo al hacer esto. Entonces, ¿cuánto va a durar esta situación de represión masiva y de pobreza al mismo tiempo? Yo no sé si las Fuerzas Armadas y policiales terminen asumiendo la culpa de todo esto y la responsabilidad de todo esto. Entonces, claro, creo que el tiempo le queda corto a la señora Boluarte. Claro, por supuesto, y acá estamos hablando también de que hay abogados valientes que prácticamente han denunciado a la señora Dina Boluarte, han denunciado a algunos ministros y por supuesto también a los instigadores de la represión en nuestro pueblo. ¿Crees tú que esto avance interna y externamente a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué efecto tendría con respecto a la actual circunstancia que vivimos, Martín? Bueno, lamentablemente los Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido ya se han manifestado reconociendo el golpe como legal, no le llaman golpe, no reconociendo a la señora Boluarte como presidenta legítima, pero en otras esferas no, el bloque de los 4 países de Latinoamérica, comenzando con México, Argentina, Bolivia, y Colombia, ¿no?, que se han sumado a la defensa del pueblo peruano y de su voto y de su proceso, así como la defensa del presidente Castillo, también Honduras, y después el ALBA, ¿no? El ALBA también se ha manifestado a favor del pueblo y del proceso correcto. Entonces, hay una correlación de fuerzas, creo yo, favorable, porque a nosotros nos debe importar más lo que piensa la región, y la región que tiene una manifestación digna, está en su mayoría con el pueblo peruano y con su presidente, y esto tiene que ser denunciado en todos los tribunales, porque se están burlando los derechos humanos de una manera extrema, ¿no? Es más, espero que no se les ocurra la idea equivocada de, por ejemplo, impedir que Armagedón salga al aire o arrestar a todos aquellos que estamos criticando de una manera u otra el estado de cosas, ¿no? Porque tú sabes, Betty, que cuando una fiera se siente herida y atrapada, va a utilizar todo lo que tenga a sus manos para defenderse. Y yo veo al gobierno en este momento así. Esas fotografías con los militares, esos discursos vanagloriándose de mantener la hegemonía, etcétera. ¿Por qué, si alguien está tan fuerte, tiene necesidad de decirlo, ¿no? Yo creo que justamente no tiene al pueblo, no tiene la calle y sabe que le queda poco tiempo. Tenemos que seguir firmes en la defensa de los derechos y en el reclamo del voto popular y su defensa, porque aquí se eligió un presidente y un gobierno, se eligió un programa político. Puede ser que no con muchos votos, como dicen ellos, puede ser que con ausentismo, pero se ganó. Y en las reglas democráticas, el que gana, el que resulta elegido, debe gobernar 5 años. Eso no se ha permitido gobernar desde julio del año pasado y continúa esto ahora ya robustecido con un golpe. Son tan sinvergüenzas que hablan de democracia, de paz, etcétera, y mire la cantidad de compatriotas muertos, asesinados a balazos que tenemos en estos momentos. Y si se compara eso con el anterior periodo donde estaba el presidente Castillo antes de que fuera secuestrado, eso no existió. Sé que no estábamos en un paraíso, pero había paz social
por lo menos en cuanto a la represión, eso no existió. Correcto. Solamente con esa comparación se cae el castillo de naipes que ellos quieren construir. Correcto. Martín, hay otro punto también aquí que tendríamos que analizar, ¿no? Es cómo es que yo lo comparo como un león dormido, ¿no? El pueblo como un león al cual le han estado pateando, jalando la cola, la oreja, le han estado haciendo muchísimo daño. Pero bastó que le pinchen el ojo, es decir, que vea, el pueblo vea de cómo es que se vulnera una voluntad popular, el derecho del pueblo a ejercer, ¿no?, una participación dentro de las elecciones y que se respete la voluntad popular, para que esto se levante. Yo a veces me pongo a pensar y creo que la derecha y la ultraderecha no midió el grado de rechazo que iba a significar esto. ¿Cómo analizas ese aspecto? Claro, ¿A qué se debe la gran cantidad de autoconvocaciones que existe? Porque en estos días que hemos estado cubriendo la información empezó de menos y cada día va aumentando más. Así es, la autoconvocatoria es nuestra fortaleza, pero al mismo tiempo es nuestra debilidad. Exacto. ¿Por qué es nuestra debilidad? Necesitamos un comando unitario de lucha. Es decir, costa, sierra y selva, norte, sur, centro, debemos coordinar. No puede ser que solamente salgamos espontáneamente, porque si salimos espontáneamente nos están matando y eso va a generar con el tiempo hartazgo, cansancio. Entonces, yo creo que se ahorran más fuerzas si logramos coordinar, conversar. Y hago un llamado a las centrales sindicales más importantes que en lugar de estar convocando a la presidenta, reconociendo a la presidenta, reconociendo al Congreso y pidiendo que sean ellos desde arriba, que solucionen algo que ellos mismos han creado, que ellos logren disolver al monstruo que han ocasionado. En lugar de hacer eso, están convocando a reunión, organización, debate y creación de una plataforma mínima de lucha, ¿no?, que es lo que históricamente deberían hacer. Ahora, si ellos no lo hacen, el pueblo va a terminar tarde o temprano de hacerlo. Rebasando a los dirigentes. Así es, ¿no? Como ha pasado en la reunión de Frente de Defensa, como ha pasado en la Asamblea de los Pueblos, donde las mesas han sido, y lo digo porque participé en ambas reuniones, las mesas han sido, con todo respeto, lo digo, burocráticas, y planteaban programas que la gente no quería. Y al final la gente ha terminado rebasando lo que las mesas planteaban. Y lamentablemente, Betty, se ha dado el caso que en las jornadas reales de protesta y en la impresión de comunicados, de volantes, la mesa dijo que iba a respetar lo que señalaban las bases y a la larga no respetaron lo que dijo las bases. Entonces también tenemos una costra burocrática que intermedia las luchas del pueblo a lo que les conviene a ellos, lo digo a título personal en todo caso, para sacar pues su estabilidad dentro del caos, ¿no? Y respecto a la primera parte de lo que señalabas, hay que hacer bien un mapeo en nuestros países de Latinoamérica, ¿no? Una cosa son las capitales del país o las capitales de provincia y otro el pueblo llano. Los golpistas confiaron mucho en el control que tienen sobre Lima. En Lima hay mucha alienación, y tú lo sabes porque trabajas en prensa todos los días. A veces los más pobres de Lima piensan como quien los explota, ¿no? Porque les cuesta mucho reconocer que si piensan insurgentemente o críticamente, entonces van a ser tildados de pobres, de pueblo, y hay gente que no quiere ser del pueblo. ¿Por qué? Porque tantos siglos de colonia y de brutalidad a través de los medios, embrutecimiento, mejor, ha generado esa alienación, esa enajenación. Entonces, en las capitales la respuesta es débil, pero no así en el resto del Perú, que tiene más identidad nacional. Y ellos no se esperaban esto. No se esperaban que primero fueran 2 regiones, 4, 6, el tercer día teníamos 8, de pronto 18, y ahora son todas. Las manifestaciones están en las 24 regiones del país. Ellos no se esperaban eso, porque no conocen a su pueblo y porque no les interesa en lo más mínimo conocerlo. Solo lo conocen cuando lo explotan, lo hacen trabajar. No, o cuando van a buscar los votos. Así es, así es. Otro aspecto también, Martín, es, hace algunos días entrevisté al congresista Jaime Quito, y con él analizábamos cuál debe ser prácticamente los lineamientos que dirijan esta lucha que está realizando el pueblo, ¿no? Y él me planteaba, lo primero que tenemos que exigir es que cese la represión. Segundo, es que liberen al presidente Pedro Castillo y que lo repongan en el cargo porque ha sido, no se ha respetado el debido proceso. El otro punto es que se convoque a una asamblea constituyente y que se cierre el Congreso.
Esos puntos lo planteó el compañero Jaime Quito. ¿Qué opinas con respecto a estos puntos tú, Martín? ¿Coincides o discrepas? Bueno, nuestra organización Izquierda Socialista, a la cual pertenezco, apenas ocurre lo del 7 de diciembre, recibimos una entrevista de Telesur y planteamos exactamente lo mismo, así que coincido plenamente. Reconocimiento que esta es una dictadura, libertad para el presidente Pedro Castillo, es nuestro presidente, y no solamente porque es un individuo que merece justicia, sino porque representa el voto para la transformación del Perú, que ganó el 2021 y debe respetarse el voto popular. Entonces tenemos esos dos puntos: cierre real del Congreso, que es lo que más quiere la población, convocatoria de una Asamblea Popular Constituyente, y definitivamente se ha colocado a la orden del día como primer punto, que esa vez no lo dijimos porque no imaginábamos que iba a ser tan brutal la respuesta del gobierno golpista, que cese la represión, ¿no? En términos generales, nos manifestamos absolutamente de acuerdo con lo que plantea Jaime Quito, y es lo que hay que implementar y lo que nuestro pueblo está haciendo. Cuando uno escucha los proclamas de nuestro pueblo, lee sus volantes o sus banderolas, es lo que están pidiendo. Quieren a su presidente por quien votaron. Quieren la libertad de ese presidente. No quieren la Constitución que ha permitido todo esto, que es la estructura del Estado. Exacto. No quieren el neoliberalismo, no quieren el Congreso corrupto lleno de vendepatrias, y eso es lo que tenemos que acatar. La voluntad del pueblo se convierte en el programa político, ¿no? Antes decían Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo, la voz de Dios. Entonces el pueblo manda, pues. Quienes hemos vivido la década del 90 durante la dictadura del genocida, ¿no?, Alberto Kenya Fujimori, hemos visto y hemos vivido cómo fue las circunstancias en esos momentos, puesto que éramos estudiantes. En estos momentos, muchos de nuestros jóvenes que no vivieron en ese tiempo están conociendo cómo es el rostro del fascismo. Hace algunos días también pudimos ver y escuchábamos ayer a nuestros hermanos del campo que salían llorando después de ser liberados fruto de la presión popular, ¿no? Esa unidad, esa capacidad del pueblo que está teniendo en estos momentos de convocarse a la Plaza Bolognesi, y ellos decían, no, gracias a ustedes hemos salido libres. Y nos hablaban de cómo se les está sembrando pruebas. Con respecto a la siembra de pruebas, con respecto a la utilización desmedida del uso de la fuerza, vemos, por ejemplo, un video de un joven que tiró una piedra porque le están reprimiendo y recibe un balazo que en el instante lo mata. Ese tipo de accionar del ejército peruano, ¿cómo catalogar, Martín? Bueno, esa es una política de Estado de todos los países que en un momento de nuestra historia republicana de finales del siglo XX tuvieron contacto con la famosa Escuela de las Américas de los Estados Unidos. Son manuales que se distribuyen para educar a nuestros soldados en la represión indiscriminada. Yo quiero hacer ahí una tingencia importante, en señalar que no debemos odiar a los soldados ni a los policías, en especial a los que son de la base, ¿no? Los que son los que recién están sirviendo, porque han sacado muchachitos a las calles, sí, 18, 19 años. Sí, nosotros lo firmamos. Así es, esa gente, ¿por qué entra al ejército? Está demostrado con estudios que algunos entran porque les gusta la vida militar y otros entran porque tienen techo, comida y van a salir con una profesión. Es decir, el Perú no genera empleo para su gente y es un estado que se está militarizando cada vez más. Gastamos mucho en presupuesto militar para guerras que no tenemos. ¿Y para qué se usa ese presupuesto? Para reprimir a la población. Entonces hay que entender también que esos muchachos, sin ninguna experiencia, salen a reprimir a una población que está iracunda, que está beligerante, y muchos de ellos, no todos, que son mando, tienen la directiva de reprimir con brutalidad. Y ahí me quiero detener, Betty, en algo que hay que señalar. Probablemente les moleste a muchos que yo diga esto, pero hay que decirlo. Se han escrito manuales desde los Estados Unidos para disolver manifestaciones. Y uno de los principios que se usa es matar, eliminar gente que está protestando para generar el miedo y la confusión, pero además para poder señalar que eran los manifestantes los que estaban generando la violencia más agresiva. Bueno, tiene sentido, piedras contra balas no tiene ningún sentido, ¿no? Definitivamente las balas hacen más daño que las piedras, pero los medios de comunicación dicen que las piedras son más dañinas que las balas. Entonces aquí ha habido de todo lo que estoy diciendo, ¿no? Caos, miedo, convulsión social, pero también un planeamiento estratégico para reprimir
y para generar culpables, ¿no? Por ejemplo, ayer veíamos los machetes recién comprados, intentaban culpabilizar a los campesinos, ¿no? Pero imagínate que los machetes hubieran sido los campesinos. No vamos a comparar machetes con balas, con bombardeos de helicópteros, con ejército que usa exoesqueleto, macanas, fusiles, ametralladores, es imposible. Es una guerra que desde el punto de vista logístico ya ganaron ellos, ¿no? Desde el punto de vista logístico. Pero está demostrado en la historia de la humanidad que las guerras no se ganan con la logística. Las guerras se ganan con la fortaleza del pueblo. Yo no estoy diciendo que esto sea una guerra, ni estoy convocando a actos violentos. Pero si creen que disuadiendo de esa manera tan brutal el pueblo se va a calmar, lo único que van a hacer es que el pueblo sufra más, le duela más y siga reclamando. Y se indigna más. Porque están burlándose los derechos de nuestro pueblo y la gente va a seguir reclamando hasta que exista alguna solución. Exacto, exacto. Bueno, hay una información que está corriendo por la red, pero no he podido comprobarlo. Tal vez tú, Martín, tienes alguna información respecto a lo que voy a preguntar. De alguna manera, el gobierno actual está pidiendo intervención norteamericana en nuestro país. ¿Sabes algo de esto? Tenemos una serie de acuerdos, lamentablemente, ¿no?, con los sucesivos gobiernos vendepatria, donde se permite hacer ejercicios aquí. Yo creo que no necesitaría una intervención directa. Bastaría con como tienen organizadas a las Fuerzas Armadas, pero sí una intervención indirecta, que puede ser, creo yo, que ya está haciendo a través de consejos de administrativos y gerencia de la guerra, ¿no? Como ellos lo ven como una guerra, ellos sí lo ven como una guerra, por favor. Te sacan el ejército para desbloquear carreteras, para entrar a pueblos. ¿Qué es eso? Ellos lo ven como una guerra del Estado peruano golpista, contra su pueblo, neoliberal, contra la población más humilde, ¿no? Lamentablemente. ¿Qué esperamos, Martín? ¿Qué crees que pueda suceder? ¿Cómo debe cuidarse o protegerse la población? ¿Qué debemos nosotros como comunicadores, como analistas, en tu caso, recomendar a la población en todo caso? Bueno, en primer lugar, el derecho a la protesta es un derecho, ¿no?, humano, no se puede dejar de efectivizar. También el derecho a la insurgencia, que incluso es constitucional. Ellos que tanto defienden la Constitución, bueno, hay el derecho a la insurgencia, que señala que si hay un gobierno que no es legítimo y que está burlando de temas de gobierno, que se vuelve represivo, que no es honesto, que no es ético, entonces la población tiene derecho a la insurgencia. Así que aquí no se está haciendo nada ilegal y nada ilegítimo. Claro, ellos pretenden convertirlo en terrorismo, ¿no? El famoso terruqueo, convertir en terroristas, según el concepto de ellos, a todos los que reclaman. El concepto se ha ampliado tanto que ahora es terrorista desde cualquiera, ¿no?, que defiende un tema justo, hasta algún anarquista, comunista, socialista, progresista, demócrata cristiano, socialdemócrata, todos pueden entrar en el concepto de terrorista siempre y cuando luchan por sus derechos. Lo que yo veo es que nuestra población debe cuidarse, pero debe seguir participando y debemos ir hacia un comando unitario de lucha, un frente único para restituir al presidente Castillo y volver al cauce de los acontecimientos que se eligieron el año pasado y denunciar nacional e internacionalmente lo que están perpetrando. Yo veo una gran debilidad en el gobierno, un gobierno que se está apoyando solamente en las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. Atención a nuestros hermanos de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, que les está utilizando como cabeza de turco, porque ustedes saben que al final, cuando eso termina, y ya pasó de la época de Fujimori, quienes van a ir presos, lamentablemente, van a ser los mandos medios y la base policial militar. Los grandes líderes o representantes de esto van a huir del país o van a buscar la manera de lavarse las manos. Exacto. Entonces, nuestro pueblo militar policial no puede reprimir a sus hermanos y deberían más bien sumarse a la defensa de los intereses del pueblo. Correcto, Martín. Martín, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Y si deseas agregar algo, los micrófonos están abiertos. Sí, Betty, muchas gracias. Más bien agradecerte a ti el gran trabajo que hace la prensa alternativa, que no es poca cosa, porque la prensa alternativa se organiza con presupuesto cero, con autosostenimiento, con el cariño del pueblo, y pedirte, por favor, a ti, Armagedón, a todo el equipo, que continúen con esa gran labor, especialmente ahora, porque son los pequeños espacios que le abren a nuestro pueblo las luces de la comprensión y del análisis, y también de la denuncia,
porque ahora se están haciendo arrestos, se está allanando, se está sembrando pruebas, los viejos estilos y tácticas del fujimorismo que no murió nunca, ¿no? Se mantuvo larvario y ahora ha resucitado. Entonces nuestro pueblo debe estar atento a esto y Armagedón, tu trabajo, Betty, el de la prensa alternativa, se torna fundamental. Yo te agradezco y estamos siempre en contacto y analizando estos temas, participando en la lucha y denunciando todo lo que tenemos que denunciar para que de verdad nuestro pueblo no sea masacrado, no sea reprimido y más temprano que tarde que llegue al correcto canal que deberíamos tener como país, ¿no? Democracia, derechos humanos y economía para todos.